producción. El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Buenas tardes para todos nuestros queridos televidentes. Qué rico que se conecten con la vida, qué rico que podamos ver la vida de formas distintas, especialmente aquello que muchas veces pareciera afectarla de formas dramáticas, dependiendo de cómo lo veamos, o sencillamente afectarla, incidir en ella. Cuando hablamos de la enfermedad, hablamos de una transformación de la mente, del cuerpo, de las emociones, de las relaciones, y hoy tenemos una pregunta que tiene que ver con cómo se pueden humanizar los servicios de atención oncológica. ¿Qué quiere decir? Cómo darle un carácter más humano e integral a todos los servicios que procuran atender las necesidades de los pacientes y las pacientes con cáncer. De eso se trata nuestro programa, es una reflexión que también está liderada por Medicáncer en sus 35 años de existencia, una organización que ha procurado por avanzar científica y humanamente, en lo que tiene que ver con la mirada del cáncer. Vamos entonces a entrar en La Vida en Red y conocer esta nota. Hace 10 años fue un cáncer de recto por una poliposis familiar múltiple heredada de mi abuelo materno. Siempre tuve la prevención por el antecedente familiar de la enfermedad hereditaria. Me hacía colonoscopia cada 6 meses o cada año y en un control de una colonoscopia fue que me salió el cáncer. Pues inicialmente hacer una cirugía un tanto como preventiva, porque con un examen que me hicieron me salió un precáncer. Entonces me iban a hacer una cirugía para evitar el cáncer, pero no, desafortunadamente no sacaron todo lo que debían de sacar y en el pedacito que dejaron, ahí se formó el cáncer. Yo inicié la primera cirugía, fue en la Clínica Bolivariana. Allá pues sí estuve hospitalizada más de un mes. El tratamiento fue la cirugía fue muy grande, muy complicada. Y ya pues allá inclusive dentro de la clínica había psicólogo. Iban a hacerme preguntas, qué sentía y todo, y yo sé que eso me sirvió. Pero en sí lo que digo yo que me sirvió más fue la compañía familiar. Eso fue definitivo. Yo he seguido en controles cada 6 meses con el oncólogo. Hace 2 años tuve una metástasis en pelvis. Me hicieron una cirugía muy grande y ahora, en este momento, inclusive, parece que hubiera otra en el presaco, otra masa que según los exámenes ha ido creciendo. Estoy en espera de una cita a ver qué tratamiento me van a seguir. Yo iba a Medicáncer cuando eso reclamaron los medicamentos, me hablaron de unos grupos de apoyo allá y me parece muy rico porque me ha parecido mucho todo lo que tenga que ver con grupos de apoyo. Entonces entré inicialmente a un grupo de personas que tenían la misma cirugía mía, luego ya entré a teatro, a literatura, a la asociación de usuarios, al grupo de ostomizados. He estado en todos esos grupos y me fascina. Ha sido una familia muy incondicional conmigo y yo los quiero muchísimo, me han ayudado mucho. Inclusive yo tuve la experiencia, otra de las cosas que yo hice en Medicáncer fue que fui un paciente guía. A mí me decían, vea, tal persona tiene la misma cirugía suya, vaya, acompáñela. Yo no le daba pues nada de recetarle ni nada, solamente un acompañamiento, una guía, cómo maneja su cirugía, lo que quisiera que hiciéramos. Señora, yo quiero que recemos, rezaba, conversemos, conversaba. Entonces eso es, y las personas pues se sentían muy bien conmigo, yo me sentía muy bien, ellos conmigo. Y cada vez me convenzo más de que la humanización es demasiado importante. Si uno no tiene el calor humano, no tiene ninguna ganas de vivir.
Y lo hemos preguntado y hablado aquí en este programa, como lo plantea muy bien María Leida Álvarez, a quien le agradecemos profundamente que comparta su vida y la ponga en red con nosotros. Y tiene que ver con lo que hacemos y pasa en nuestro sistema inmunológico, a nivel cerebral, cuando una persona se siente acompañada, se siente apoyada, siente que puede hablar del tema, se siente humana en cada una de esas situaciones en donde su cuerpo puede ser intervenido y ojalá siempre con el propósito de una recuperación. Por eso del ámbito de la medicina también nos acompañan en nuestro programa y vamos a entrar en la consulta para conocer más sobre este tema. En la tarde de hoy nos acompaña el doctor Juan Fernando Velázquez, él es médico paliativista de Medicáncer. Doctor, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, nos acompaña también la enfermera oncóloga, también de Medicáncer, Consuelo Mesa Vélez. Consuelo, por tu experiencia también, por la labor que realizas en conjunto con todo un equipo, gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Muy bien. Y tenemos dentro de la parte testimonial, esa parte que enriquece profundamente nuestro programa y que le permite a los televidentes y a las televidentes entender un poco más en la vida cotidiana cómo se transforman las cosas cuando aparece una enfermedad como el cáncer y que puede ser evidentemente lo que vemos cada vez más trascendida, rebasada también en algunos momentos. Gracias, Yasmín Castro, por estar con nosotros esta tarde, por compartir tu historia con nosotros. Gracias por la invitación. Muy bien. Y también nos acompaña Ana Nubia Palacio Mejía. Ella viene acompañada además por su esposo Arnoldo Betancourt. A ambos, gracias por compartirnos también lo que pasa a nivel familiar. Lo estaremos escuchando y estaremos entendiendo también las historias. Muchas gracias, Nubia. Gracias a ti. Muy bien. Vamos a empezar por definir la palabra cáncer y ojalá pudiéramos definirla mirando desde una visión humanizada, ya no solo científica, lo que vive una persona realmente cuando aparece un diagnóstico de cáncer como paciente. Doctor, ¿qué pasa allí? Valdría la pena hacer como una reflexión al respecto. Esta palabra en particular tiene un peso cultural y ancestral muy pesado. No va a remitir un poco a la historia. Cáncer es para los griegos o para la cultura griego-romana el cangrejo, y era la descripción que hacían los médicos antiguos de las lesiones que tenían los muertos en el mar cuando los cangrejos se los carcomían después de ser devueltos a la playa. Y empezaron a observar que en los pacientes que tenían esta enfermedad aparecían este tipo de lesiones y lo fueron asociando con el cangrejo, con ese animal que podía comer. De esto han pasado miles de años, el tiempo que ha acompañado la humanidad. Esta enfermedad ha estado siempre con nosotros y llega cuando un paciente le dan el diagnóstico carcinoma o cualquier otro tipo de tumor en donde se asocia con una palabra genérica, cáncer. Básicamente es un crecimiento anormal, desordenado y descontrolado de células que puede migrar a otros lugares alterando la fisiología general del organismo. Esa es la definición más práctica y más amable de esta enfermedad, que siempre ha estado acompañada de un montón de mitos, de temores y de dudas que genera muchas veces más sufrimiento del que muchas veces puede soportar la misma realidad. Ajá. Frente a esto, Consuelo, digamos que un asunto fundamental es entender el impacto que suele tener en el paciente un diagnóstico de cáncer, ¿cierto? Que es importante hablarlo porque muchas veces, precisamente por el miedo que desde la cultura le hemos tenido a la palabra, que muchas veces hemos creído que es sinónimo de muerte y que ya muchas veces también en este programa hemos dicho que cáncer no es sinónimo de muerte necesariamente. Cuéntanos un poquito para ti como enfermera, ¿cuál ha sido la reacción más notoria, la que más te topas en un hombre o una mujer con un diagnóstico como este? Sí, lo primero es de mucho temor relacionado con el miedo a que no exista tratamiento. Resulta que cuando hablamos de humanización, una de las circunstancias que más necesita precisamente el ser humano es informarse, y eso hace la diferencia con otros seres vivos que también padecen cáncer, ¿sí? Pero el ser humano necesita informarse y conocer al respecto para saber entonces cómo tiene que enfrentar a eso, diferente a otros seres vivos que tengan la enfermedad.
Ante esta desinformación que existe y ante todos los mitos y falsas creencias, la persona inmediatamente puede asociar esto con imposibilidad curativa, aún existiendo una posibilidad muy grande de curación. Hoy en día poseemos mucho más recursos técnicos y humanos para enfrentar esta enfermedad y volverla, como suele decirse, un proceso crónico, pero controlable en muchas circunstancias, distinto a como era hace unos años que no contábamos con esos recursos. Otra cosa que enmarca como la vivencia es el miedo a sincerarse entre las personas cercanas. Yo no le cuento, como cada uno maneja sus miedos, sus temores, entonces yo no le cuento al otro por lo que estoy viviendo, o yo no le digo, como vivíamos por ejemplo esta mañana, el temor de una familia que decía: yo no le voy a compartir esa información porque quién sabe qué le pasa tan horrible, cuando precisamente lo que necesitamos es sincerarnos para entre todos buscarle salida, buscar las posibilidades que existen de una manera sincera, o tomar decisiones al respecto con si realizarse este o aquel tratamiento. En fin, esa es como la circunstancia que rodea mucho. Lo otro es que no es sencillo. Humanizar el proceso del cáncer es también reconocer que nos hace sentir lo vulnerables que somos como seres humanos, y no es solamente el cáncer, es ante cualquier circunstancia de enfermedad. El ser humano se siente muy vulnerable, nos sentimos, pues, ¿por qué me está pasando esto a mí? Inmediatamente, independiente que sea cáncer o no, el cáncer agrega otras circunstancias, pero sí produce temor y una sensación incómoda. Y lo otro es enfrentarse a un mundo de circunstancias en el mismo momento. Es que tienes un carcinoma intraductal infiltrante grado 2 moderadamente diferenciado, con atipias, te tienes que hacer aquel examen, y de pronto no he escuchado hablar de los rayos X, pero del resto no, entonces no es tan sencillo como empezando porque las asimilarlo. palabras del diagnóstico no logran ser digeridas o entendidas por un ciudadano común. Cuando hablamos de humanización es hablar de favorecer, de pronto bajar la información de manera acertada, propiciar espacios de información sincera, disminuir la sensación de aquí no se puede hacer como nada, o no hay posibilidad de control, sino buscar los recursos técnicos y humanos que tenemos. Muy bien. Frente a esto y lo que estás diciendo, Consuelo, pues tiene que ver con algo que mencionábamos justo antes de iniciar el programa, que tiene que ver con desestigmatizar al paciente o a la paciente oncológica. Quiere decir esto que el paciente oncológico, doctor, no necesariamente entraña, así tenga unas diferencias con otros pacientes, unas realidades tan absolutamente distintas como para padecer además como si fuera un gran fardo, un gran peso, la palabra cáncer en el diagnóstico. ¿Qué podemos decir? ¿El paciente oncológico es finalmente un paciente? Sí, yo estoy completamente de acuerdo con esa apreciación. Retomando esa definición, paciente, que viene del latín padecer, el que padece, está viviendo un proceso que, según muchas visiones, y la más antropológica y la más humanizada o humanista, es un proceso de vida que la enfermedad le facilita. Independientemente del tipo de diagnóstico, se está viviendo un proceso en que se da una transformación interior, y esa transformación interior puede estar dada por una diabetes, puede estar dada por una enfermedad degenerativa del sistema nervioso, pero también puede ser por una enfermedad oncológica. Y el lastre que puede traer culturalmente, es que fulanito tiene cáncer, y ese peso puede ayudar a que ese proceso no sea amable, no sea tranquilo, que se entorpezcan procesos naturales que el otro tiene que, o sea, el que padece la enfermedad tiene que gestionar y mover desde su interior y en su realidad como ser completo, no solamente una corporeidad, sino también un espíritu y una psique, y esa realidad no verse amablemente acompañado, sino más bien presionada con un temor y con una mitificación de una enfermedad que tiene ya más un peso social, que, como Consuelo nos decía ahora, es potencialmente tratable y manejable, y que se puede dimensionar desde la perspectiva de una enfermedad crónica, en donde se da un acompañamiento y se da una mirada y un cambio de vida y una metamorfosis, por llamarlo de alguna manera, en donde se da una nueva significación a la
vida y a su proceso con respecto a esta enfermedad. Muy bien, pues esto que nos acaba de decir el doctor Juan Fernando nos permite también hacerles una pregunta que tenemos para ustedes en la encuesta de hoy. Esta mirada que queremos compartir, preguntarles también a nuestras invitadas e invitados que nos puedan contar un poco cómo han ido entendiendo que la palabra cáncer no es tal, digamos, ese peso tan grande y tan absolutamente complejo que a veces le hemos añadido a la palabra, que evidentemente es un proceso que invita a un cambio de vida, a una transformación profunda en esquemas, en hábitos y obviamente a un acompañamiento permanente por parte de los médicos que resulta más efectivo y eficiente cuando el paciente cree y confía en el proceso y se empodera. Vamos a hablar de qué es eso de que un paciente se empodere, qué es eso de que un paciente sepa exactamente qué hacer, en qué modo acudir, qué tipo de esperanzas darse a sí mismo también en el proceso. Vamos entonces a compartirles la encuesta hoy en Facebook, como siempre nuestro fanpage de Teleantioquia es Canal Teleantioquia, y la pregunta que tenemos para ti es: a nivel del trato humanizado que se le puede dar a un paciente con cáncer, ¿en qué crees que seguimos fallando? A. Se siguen afirmando ideas de vulnerabilidad, terror y muerte en torno al cáncer. B. Se manejan discursos científicos no adecuados para la capacidad intelectual y emocional del paciente. C. Quien maneja la información sobre el proceso de la enfermedad es el médico y se excluye al paciente. D. La familia fomenta relaciones de dependencia y miedo que impiden que el paciente se empodere. ¿Cuál crees que de estos aspectos es el que más está pesando para que vivamos esa atención integral y humana de un paciente o una paciente con cáncer? Esa es la pregunta que tenemos para ti hoy. Recuerda que estamos allí en Canal Teleantioquia, nos ubicas en Facebook como Canal Teleantioquia y a través de www.teleantioquia.com.co puedes ubicarnos, vas al enlace en vivo y una vez das clic allí, puedes empezar a chatear con nosotros. Tus preguntas, tus comentarios son bienvenidos y tienen que ver con eso. ¿Qué tan humana es la atención hoy día de un paciente con cáncer? ¿Qué podemos hacer para mejorar esta atención? No solamente en los servicios médicos, sino en casa también, en el entorno familiar. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos conectados y conectadas con la vida y con el tema de hoy es la humanización de los servicios oncológicos. ¿Y quién es mejor que los pacientes para también entender la realidad del cáncer? El cáncer como un momento de la vida, un momento de transformación vital. Aquí está Yasmín y yo quisiera, Yasmín, que nos contaras un poco a propósito de ese aspecto humano de la enfermedad que va más allá del diagnóstico. Yo quisiera que me dijeras ¿cuál fue la primera sensación que tuviste en el momento en donde se te diagnosticó cáncer de mama? No, en el momento pues fue una depresión así en el instante. Y después yo vivo sola con un niño, con mi hijo de 8 años y dije, no, pues tengo que salir adelante. Entonces empecé con mucha mentalidad positiva. Decir, no, esto no me va a pasar, el tratamiento, ya hay tratamiento para todo, ya eso era la edad de piedra que no había nada, en estos momentos hay recursos para todo y empecé a buscar ayudas, a ir a fundaciones para que me colaboraran y empecé con la EPS que me hicieran mi tratamiento, pero encima, sin descansar. Sin descansar. Sí. Uno de los asuntos que tiene que ver con la humanización de los servicios oncológicos es muchas veces los padecimientos adicionales que tienen que vivir los pacientes cuando se trata de tener oportunamente un tratamiento, un examen, una intervención. En ese sentido, ¿te has sentido respaldada? Digamos que no tenemos que especificar nombres de EPS ni mucho menos, pero ¿te parece importante que se te atienda con la celeridad del caso? ¿Qué tan fácil ha sido para ti? No ha sido fácil, ha sido demasiado difícil. He luchado, como les dije, con las uñas prácticamente. Dicen en las EPS que les van a dar a uno un tratamiento especial y eso es totalmente falso. Lo tratan a uno como cualquier otra persona, así llegue uno con quimioterapia, que llegue uno con mucho malestar, estoy mareada, me voy a caer, siéntese ahí, haga su fila. Sinceramente no nos dan el apoyo que nosotros nos merecemos. Ajá. Gracias, Yasmín. Frente a esto, doctor Juan Fernando y Consuelo,
¿Hay algún interés? Yo sé que la organización Medicáncer trabaja, digamos, justamente para socializar procesos de calidad a todo nivel. Y mi pregunta es, a las personas, por ejemplo, de los centros de atención hospitalaria, a la señora de la caja, a la persona que recibe en la portería a un paciente, desde el vigilante hasta cualquier otro individuo que esté en ese tipo de centro prestador de servicios de salud, se le debería informar acerca de los distintos efectos que tiene un tratamiento en un paciente oncológico y por lo tanto las necesidades puntuales? Consuelo. Fíjate que yo llevo 20 años trabajando en Medicáncer, una institución pequeña que ha ido pues en crecimiento en el área asistencial y donde precisamente me siento orgullosa de estar por eso, porque ha tenido como una mirada muy especial y no es el paciente que tiene que atenderse en los 10 o 15 minutos, sino que existe el tiempo como para gestionarle, para ir más allá, para apoyarle, y lo que tú dices nos ha parecido como fundamental. Hoy en día tampoco es porque sea una decisión institucional únicamente. Afortunadamente pues estoy como en esas circunstancias que me ha permitido crecer como persona y como profesional en el área de oncología por las circunstancias institucionales. Alguna vez un directivo de la Junta llamaba a dar los agradecimientos por la atención a una persona muy cercana a él y le decía yo, doctor, siéntase orgulloso porque no es Consuelo Mesa la enfermera, sino que es la filosofía institucional de la institución que usted está dirigiendo. ¿Qué estamos haciendo para que eso se extienda? Él hablaba desde la atención desde el portero, ¿cierto? Por supuesto, las instituciones van cambiando en su personal, lo van renovando, todo esto, entonces se hace necesario mantener constantemente como ese proceso educativo, de sensibilización y de motivación. Por ejemplo, durante este año, todo el año se ha trabajado en la institución los valores corporativos, de solidaridad, de responsabilidad, en este momento se está trabajando el de prudencia, es decir, todo el tiempo es como un continuo aprendizaje y reconocimiento del tipo de población que estamos atendiendo y en las circunstancias de tratamientos difíciles, de información difícil, de vida difíciles que están viviendo los usuarios que llegan a la institución. La gestión con las EPS varía mucho, es decir, hay personas muy impactadas por las dificultades tan grandes que atraviesan administrativas para acceder a un servicio al que todos deberíamos tener derecho, ¿cierto? Y se vulneran esos derechos. Pero también he vivido desde el quehacer de enfermería en el área de la coordinación asistencial, la importancia que le dan algunas personas del área administrativa de las EPS, precisamente a la vivencia del usuario. Entonces es el correo, es qué pasa con esta persona. A veces las EPS, por ejemplo, dieron la autorización, pero son las IPS las que en un momento determinado no tienen la oportunidad también, entonces hay que mirar específicamente en qué punto se truncó la atención de los usuarios. Muy bien, frente a eso que nos está mencionando Consuelo y una necesidad que no es solo de Yasmín Castro, sino de un número infinito, diría yo casi, de casos constantes en donde no hay una diligencia ni un tratamiento adecuado a todo nivel de esos pacientes. Yo quisiera preguntarle al doctor Juan Fernando si esta pregunta que tiene que ver con todo nuestro sistema de salud también tiene una respuesta práctica para aquellas personas que no solamente sienten que no les están siendo eficientes en el inicio de un tratamiento, en un examen, sino que además a nivel del trato humano también se pueden estar vulnerando. Quiero decir, ¿hay algún tipo de sanción, hay algún tipo de amonestación también para cualquier persona o servidor de este tipo de áreas que ejerza, digamos, una actitud de imprudencia, de irresponsabilidad o sencillamente de irrespeto frente a una paciente o un paciente que esté en dificultades con su tratamiento? Es decir, ¿cómo se sanciona esa parte? Bueno, es una pregunta compleja. Hemos llegado a tal sistematización y modernización de la vida que nos hemos olvidado de la vida. Es muy paradójico hablar de humanización del servicio de salud y en este caso de los servicios
de salud oncológicos, porque por antonomasia un servicio de salud, sea oncológico, sea de hipertensión, ha de ser humanizado. Y mucho más triste es tener ya que pensar en la posibilidad de amonestación, porque en última instancia todos los que estamos llamados, que acatamos una vocación de servicio, en el particular en el área de psicología, enfermería, trabajo social y medicina, somos servidores en última instancia, atendemos pacientes. El sistema podrá llamarlos usuarios, allá ellos, pero siempre vemos pacientes. Muchas veces el cáncer y el particular, el paciente que tiene el diagnóstico de cáncer, más que calidad, que ahora rebosamos en calidad y formas de medirlo, necesita otra palabrita que es calidez. Y la mejor forma de amonestar al otro, sobre todo en el servicio de salud, es con la respuesta del paciente y su familia. La mejor manera es quien se siente cálidamente acogido, busca ese lugar y busca el lugar donde lo atienden con calidez, que es compañero indefectible de la calidad. Es muy importante que la doxorubicina que me apliquen sí sea doxorubicina y me la apliquen en el tiempo esquematizado oncológicamente hablando, pero también que la enfermera se siente y me diga, vea, esto es de este color, tranquilo, que el color no es tóxico, va a pasar esto, y el mismo médico le diga, esto pasa por esto, y eso significa calidez. Y ahí es donde el paciente y la familia son los primeros y principales acreditadores y amonestadores de un servicio. Maravilloso, pues qué bueno esa invitación, porque tiene que ver con cómo los pacientes y sus familias se resignan, se resisten o de verdad inician un proceso también de exigencia de sus derechos cuando se trata de no recibir no solamente un tratamiento de calidad, sino con la suficiente calidez. Y esto es importante porque también las personas tienen derecho a expresar cuándo se sienten o no bien tratados y cuándo pueden entonces estar necesitando también que ese ambiente en el que reciben su tratamiento sea un ambiente más propicio para una recuperación posible o una salud. Quiero preguntarle a Nubia, precisamente, ¿qué tan cálido ha podido ser el proceso para ti? ¿Cuándo te sentiste en un ambiente frío? ¿Cuándo te pareció que hablar precisamente de cáncer era un asunto que producía desde escalofríos hasta una sensación de soledad o vacío? ¿En qué momentos ha sido la sensación muy negativa y de pronto en qué momentos has empezado a sentir que no es tan negativa y que tiene otra mirada? Yo, gracias a Dios, he dado con muy buena suerte en todos los aspectos. Me detectaron cosas de muy buena salud. Hasta ahora en mayo, que después de haberme hecho todos los exámenes de rutina, apareció el carcinoma. Mi esposo reclamó el resultado. Cuando él me dijo, Nubia, positivo, entonces ya la hija, él, toda la familia, vamos a salir adelante. Con esto que me han dicho, vamos a salir adelante, entonces, y una mente muy positiva, porque yo he manejado una mente muy positiva, primero el Señor, después la ayuda de los profesionales, mi familia, entonces yo me he sentido muy rodeada. En ningún momento mi esposo me ha acompañado a todo, ahí ha estado la presencia de él, la niña, ella vive en Bogotá y es mami, vamos a salir todos adelante, estamos en oración, entonces toda esa parte espiritual, todo ese ambiente psicológico y esa parte positiva mía, eso me ha ayudado mucho. Yo no me he sentido en ningún momento triste, no me he sentido nerviosa, no, con un positivismo de que el Señor, ya a mi edad avanzada, ya el Señor lo que me quiera dar de vida, y yo sé que voy a salir adelante, pero he tenido ese apoyo ahora en la médico preventiva. Sí. Cuando ya me hicieron, ya voy al mastólogo y me dice, vamos a hacer este seguimiento, quimioterapia, operación, rayos X, entonces voy a la EPS que me corrieron, me han corrido. Yo soy profesora ya jubilada, entonces llegué a mi médico general ahí mismo. Todo el proceso, todos los exámenes, en ningún momento he sentido nada negativo. Cuando ya llegué a Medicáncer, yo desde que entré
desde el portero el saludo, las niñas, las recepcionistas ya sabían mi nombre, señora Nubia, pase, las enfermeras, que se siente uno como en una familia. Yo le decía en la última quimioterapia, cuando ya salga de acá me va a hacer falta este ambiente familiar. Los médicos, el oncólogo, los mismos pacientes, los compañeros, uno llega, las niñas que le llevan a uno el cafecito, la torta, cómo vas, las mismas enfermeras, siente el del lado, la niña del lado, nos ponemos a conversar y le dicen a uno, esto te va a hacer como dormir. Yo no he sentido sueño, porque yo me pongo a conversar y dice, he tenido amistades, me he granjeado amistades entre los pacientes, sí, porque tómate esta agüita, a mí me hace este juguito, entonces llega uno a una familia. Como lo dices muy bien, Nubia, lo decía también María Aleida en la nota, y tiene que ver con cómo una enfermedad mueve la vida para abrirte a otros seres, a otros espacios, a generar vínculos también, y eso depende mucho de la actitud, además una actitud muy valiente, muy valiosa, tanto la de Yasmín como la de Nubia, y evidentemente a su esposo Arnoldo, pues que también está aquí, a quien le agradezco. ¿Le ha parecido también que a veces la familia necesita apoyo? ¿Ustedes mismos han buscado información para poder acompañar a Nubia? ¿Ustedes mismos también han tenido que buscar ayuda para poder estar fuertes en ese acompañamiento? ¿Qué han hecho ustedes, Arnoldo, usted y sus hijos? En este simposio se ha pronunciado varias veces la palabra deshumanización y humanización. Nubia, en el caso directamente de Nubia, yo le decía en alguna ocasión, con ese positivismo suyo, con esa hidalguía suya, va a ser más positivo esa acción suya ante Dios, porque ella es muy enamorada de Dios, que la misma quimioterapia. Ella todos los días dice, estoy mejor, estoy mejorando. Hizo ella un poco hincapié en las relaciones humanas, en ese altruismo, en ese filantropismo de la institución que le está prestando los servicios. Eso es admirable, y ojalá todas las ONGs, si es que es una ONG, y todas las instituciones al servicio de la humanidad hicieran lo que está haciendo esta institución. Francamente que quedo deslumbrado desde que uno entra, el portero es amable, simpático, las que sirven allá, las voluntarias, eso es admirable. De manera que yo agradezco mucho lo que está haciendo por Nubia esa institución. Y ojalá, no es la paciente, no es el paciente, es que el paciente no es solo, el paciente es toda una familia, el paciente es toda una aglomeración, el paciente es todos los amigos que saben ya de la problemática. De manera que no es uno el paciente el que está sufriendo esa enfermedad, sino todo un conglomerado. Y eso también, esa sensación de unidad también y ese acompañamiento, pues permite escuchar testimonios como el de Nubia, en donde su entusiasmo y sentirse acompañada, pues evidentemente está haciendo parte del proceso en ti. Y ya hablaremos tanto con Consuelo como con el doctor Juan Fernando, cómo incide eso también en los procesos de recuperación, de salidas de crisis. Y específicamente hay un tema que me parece muy interesante que tocaremos después de comerciales, y es qué tan valorado y respetado además es esa visión espiritual que cada paciente puede tener sobre la vida en el contexto médico-científico, porque también está allí, entra en juego, y que sea respetado y tenido en cuenta es parte de una humanización de estos servicios oncológicos. Vamos a hacer una pausa, 232-4604 y 018-515-015 son nuestras líneas telefónicas para que más adelante entremos en zona interactiva. Vamos a entrar en zona interactiva porque nos interesa lo que están sintiendo, pensando, viviendo ustedes en casa frente al tema del cáncer.
qué pasa cuando nos preocupamos, nos inquietamos, y evidentemente aquí están presentes las personas que se están pensando el tema de una salud integral, más allá de los sistemas, más allá de la mecanización, y eso que mencionaba ahorita don Arnoldo, la deshumanización de los procesos en salud, de la atención en salud. Entramos en zona interactiva. Habíamos quedado con una inquietud que tiene que ver, doctor Juan Fernando, con qué tan validado, qué tan apreciado, o por lo menos respetado, es el credo, la confesión religiosa, la visión espiritual que puede tener un paciente sobre su proceso, y en donde Dios, la vida, el universo, como lo quieran llamar, para ellos prima, es importante tenerlo en cuenta, y a veces en el ámbito científico se mira como un asunto del imaginario, no un asunto que tenga un impacto real en la vida del ser humano. Bueno, hablando en términos contextuales de esa realidad, es que definitivamente la medicina hace parte de un proceso científico, pero ha estado en un proceso desde el principio de la humanidad. Mal que bien, los primeros sacerdotes eran médicos, y como médicos intercambiaban, según los que han estudiado el proceso, el conocimiento de lo misterioso con lo tangible. Después del siglo XIX, XVIII, entonces la medicina adopta todo el método cartesiano científico y de una u otra manera empieza en un discurso netamente de lo evidente. Hoy en día la misma ciencia está dando la vuelta. Términos como la física cuántica, la comunicación inclusive molecular, subatómica, que ya se ha evidenciado, está demostrando que los seres humanos vivimos en relación con los otros, y una manifestación de esa relación trasciende el tiempo y el espacio, y una de esas formas de manifestarlo es a través de la religión y de las creencias. Ya para no entrar en temas complejos ya de fe, la ciencia ahora acepta, inclusive lugares tan representativos como Harvard y Oxford hacen investigaciones con respecto a la espiritualidad y a la trascendencia para vivir la enfermedad. Y hay evidencia científica que es una forma de apoyo y de ayuda, no tanto para cambiar el desenlace, porque muchas veces no podemos cambiar el desenlace de una enfermedad, pero sí podemos cambiar la forma de llegar al final, porque al final todos somos peregrinos y vamos en un proceso de transformación, y la enfermedad no es sino una etapa más del camino. Entonces, de una u otra manera, hoy en día se está dando un cambio de visión al respetar esa trascendencia y a estimular la trascendencia en el paciente y la familia. Porque resulta que incide positivamente en el proceso, como usted lo dice, doctor, en cómo se da ese proceso de transformación, en cómo se vive la enfermedad y el camino, digamos, que está acompañado y cruza las vidas no solo de un ser, sino de todo un entorno familiar. Digamos que la pregunta por la humanización tiene que ver también con un montón de falencias, vacíos. Tenemos unas experiencias positivas en el estudio, pero no desconocemos la realidad. Y Yasmín, digamos que en particular nos puede comentar también situaciones en donde evidentemente se olvida lo humano por atender lo técnico. Sí. ¿Qué nos puedes decir? Primero doy una opinión sobre lo que le preguntaste al doctor. Es que ese ha sido mi apoyo directamente, estar muy entregada a Dios y a los ángeles. Y yo, Dios, por Dios, y ayúdeme en este momento, en este caso, porque cuando llego a pedir las ayudas y cierran las puertas, yo, ángeles, acompáñenme en este instante tan difícil. Pero si no hubiera sido por la creencia en Dios y la fe que tengo, creo que no hubiera llegado hasta donde estoy. Ajá, así es. Frente al tema de esas dificultades cotidianas, cómo te escucha un médico, una enfermera, si te mira a los ojos o no, si cree en tu palabra o no, ¿qué tipo de situaciones has vivido que no han sido agradables? Definitivamente las que vivo en la EPS, donde llego y han sido malos tratos, han sido... Me importa, es que no, la secretaria contesta, es que nosotros no tenemos nada que ver aquí, eso es en el sistema, es lo que arroja el sistema. Siéntese, le toca el 420, señorita, vengo de quimioterapia, entiéndame, tengo ganas de vomitar, estoy mareada, yo no puedo, por favor, ayúdeme. Ah, no, señorita, haga la fila. ¿Qué número tiene usted? 410, señorita. No, pues entonces, no, esperen un ratico, la llamo. Pasan las 2 horas, las 3 horas, las 4 horas, ya cerraron y ya se me atienden. Eso en cuanto al acceso.
Ahora, situaciones que también han ocurrido en el consultorio mismo, cuando están en la revisión de un examen, en algún tipo de tamizaje. Es decir, ¿qué más te ha pasado que nos puedas contar para comentar aquí también? Bueno, eso sí se lo dirijo directamente a todos los médicos, que depende como el oncólogo le hable a uno, tiene uno fe para muchas cosas. Me han rotado de muchos oncólogos, me han tratado varios oncólogos donde los primeros han sido, mejor dicho, con una pasión por su paciente, y me han llenado de muchas expectativas, mientras que he tenido un oncólogo en especial que dice, no, ya, eso, lo que tiene usted es como si hubiera pasado a alguien, lo atropelló un carro y siga, entonces siga su vida y es la que sigue. Así, de esa manera me han atendido a mí en la EPS. Gracias por comentarnos esto, Yasmín, porque tiene que ver con todo lo que falta por mejorar. Consuelo nos hablaba en términos que para muchos pudieran ser ideales, casi increíbles, pero también es posible, y estamos creyendo en que es posible, que el sector de las ciencias médicas, de la atención en servicios de salud, se pellizque también y vea al paciente de otros modos. Tú no lo expresas. Esto que nos cuenta Yasmín tiene que ver con cómo muchas veces hay unas contradicciones muy claras, porque los médicos son también seres humanos y cada uno desde su formación y desde sus experiencias a veces cree o no en los procesos y entra a contradecir, y el panorama del paciente se hace muy confuso. ¿Qué pudieras decir frente a esto? Hay un llamado de atención especial para las personas que trabajan en este tipo de servicios. ¿Qué les dirías tú a los pacientes también que se han sentido frustrados en algún momento como Yasmín? Lo que les digo en la rutina, o sea, han tenido experiencias muy buenas con su parte médica, con su parte de EPS, con su parte de IPS, o sea, de la institución que directamente es responsable de atenderlas, y otros han tenido unas experiencias muy tristes, muy dolorosas. Tendría una lista aquí muy grande para enumerar también, de actitudes evasivas por parte de los profesionales del área de la salud, no solamente el médico, sino también personal de enfermería, en fin, muchos otros personajes. Una actitud evasiva como que uno dice, ¿será que también les da como miedo de esta enfermedad, o qué es lo que pasa, o no se tocan como seres humanos? ¿Qué sucederá también? ¿Cuál ha sido como mi devolución a las personas que llegan con una queja similar? Es que hagan su demanda directamente. Casi siempre cuando se trata pues de un profesional, lo que llega diciendo la persona, yo quiero irme para otra parte, dígame dónde, quién me puede atender, y casi siempre la devolución que les hago desde el quehacer de enfermería oncológica es, vuelva donde él mismo y exprésele lo que usted está sintiendo, no le dé temor. Si después tiene que buscar otro profesional, hágalo, pero no le dé temor, porque muchas veces eso le va a ayudar a otras personas, el que usted sea capaz de expresarle que se sintió vulnerado, que se sintió solo, que vivió esa soledad terapéutica en torno a una vivencia tan difícil a veces como es esta. Entonces es como una forma de ir también educándonos a los que estamos en el área de la salud. 2, con la EPS y con las IPS en este momento hay la oportunidad de colocar las quejas, y muchas veces simplemente se queda como en el chisme, en la queja, en le conté a mi vecino, pero directamente no donde tiene que ser. Y en este momento las instituciones tenemos que vivir procesos de mejoramiento continuo, que a mi modo de ver para eso tienen que servir, para pellizcarnos, como se dice en antioqueño, qué es lo que está sucediendo, cómo estamos trabajando, lo estamos haciendo bien o nos estamos quedando. Mira que yo te hablo de una institución en la que trabajo y que me siento muy bien, y sin embargo diariamente tenemos cosas para mejorar. Claro. La medida en que las personas lo comenten, lo divulguen, nos los haga saber, por ejemplo, no nos quedamos simplemente con el brazo cruzado pensando que estamos muy bien. Hay circunstancias muy tristes de pacientes hoy en día todavía, y hablábamos ahorita con el doctor Juan Fernando, no obedece solamente como a un profesional, a una institución en particular, sino a todo es un el sistema de salud. Muy bien. Yo ayer hablaba en una EPS a la que llegué y decían, quisiéramos seguir haciendo las cosas muy bien, pero en este momento el sistema de salud está desbordado en muchos aspectos, y vemos que hay dificultad en la oportunidad. Cuando dices quéjese puntualmente, hágalo de manera eficiente, es decir, ¿qué hay para hacer allí? Cada EPS o cada centro hospitalario, o ya a un nivel, digamos, que este es un dato, la Personería de Medellín, por ejemplo, tiene un observatorio
de salud, de los servicios de salud, por el goce efectivo a la salud. Esto habla de que nuestros derechos realmente pueden estar respaldados, deberían estar respaldados, pero que en efecto hay una institución que también vela por esos derechos. A nivel de las organizaciones, de los servicios médicos, también la persona puede decir a quién llevo mi queja. No sé si Juan Fernando o la misma Consuelo nos puede decir también, no se quede con esto guardadito, manifiéstalo por escrito. Sí, por normatividad, en cada institución de salud y en cada, llámese EPS o llámese IPS, tiene que existir una encuesta de satisfacción, por ejemplo, o lo que llamamos PQRS, que es quejas, reclamos, solicitudes y sugerencias. Felicitaciones también. De alguna u otra forma eso se tiene que recoger y se tiene que mostrar como en el proceso de mejoramiento que hay. Las instituciones cada vez tienen la tendencia a estar certificadas y acreditadas y esa es una manera. Y una manera también es de forma directa. No tiene que ser de una manera grosera ni a toda hora también como a la defensiva me van a tratar mal, porque a veces hay circunstancias de personas que han rodado tanto, han pasado tantas dificultades administrativas que llegan también pensando como que en todas las instituciones va a ser lo mismo, entonces llegan como así a la defensiva. Pero hay que seguirlo diciendo y de hecho, por ejemplo, en nuestro medio hay unas entidades con las que uno puede hablar, puede gestionar, encuentra respaldo para X o Y circunstancia que necesita el paciente y hay otras que uno de entrada dice, qué difícil es. Muy bien, Consuelo, pues debemos ir a En Conexión para precisamente seguirlos conectando con la información que requieren. 35 años de labor hacen que Medicáncer hoy en día ofrezca un curso especial sobre este tema, sobre los servicios oncológicos vistos desde un punto de vista humanizado, vistos desde la humanización de los tratamientos y de la atención. Veamos esta nota. Hoy te recomendamos visitar la página www.medicancer.org. Allí, dando clic en el enlace Novedades, podrás acceder a la información sobre el curso La humanización de los servicios de salud oncológicos, organizado por Medicáncer, el cual se llevará a cabo gratuitamente los días 19 y 20 de octubre en la ciudad de Medellín. A través de esta página podrás realizar tu inscripción. Para complementar la información sobre este tema, te invitamos a leer Humanice la prestación de sus servicios de salud, de la autora Norma Orjuela de Dieppe. Este libro presenta métodos prácticos para capacitación y educación y busca especialmente apoyar a aquellos profesionales que trabajan en regiones lejanas y necesitan soporte y dirección para humanizar y mejorar la atención que brindan a sus usuarios. El libro lo pueden encontrar en la biblioteca de la Universidad de Antioquia. Recuerda visitar nuestro micrositio en www.teleantioquia.com.co. Síguenos en Facebook como Canal Teleantioquia y búscanos en Twitter como @teleantioquia /Red Vital. Y para, digamos, empezar a dar unas pistas fuertes y también un impulso a las personas que están viviendo una situación de crisis ante un evento como el cáncer, pues aquí están nuestros invitados. Yasmín quería decir algo, Arnoldo también. Yasmín. Sí, quisiera decirle a todas las pacientes de cáncer que se animen, de que tengan mucho positivismo, que si en las IPS o en la institución donde está no la han atendido bien, que siga insistiendo, porque si hay instituciones que nos ayudan. En mi caso, que ha sido tan difícil, he tenido que ir a buscar, tocar puertas, muchas puertas, para poder conseguir mi tratamiento. Y aquí han habido hay en estos momentos muchas fundaciones. No sé si podría mencionar Fundayama, alguna. por ejemplo. Fundayama y el doctor Gustavo Campillo, que es de Fundación Raza, me han dado una atención excepcional. Excepcional. Los datos, si alguien está interesado en conocer también más de Fundayama o de Raza, también nosotros los podemos dar ya digamos vía correo electrónico o vía telefónica ya de manera interna. Les recuerdo el correo, es importante que lo tengan, redvital.teleantioquia@gmail.com. Arnoldo, ¿qué nos quería mencionar? A mí me llama mucho la atención una famosa frase, hermosa y famosa frase de Hipócrates. Sí. Que que tu medicina sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina.
Doctor Juan Fernando, ¿hasta dónde tiene alcance ese dicho grande de Hipócrates que yo creo que no se cumple? Exacto. Sí se cumple, tan es así que hoy en día hay unos profesionales que se llaman nutricionistas y hay una especialidad médica que es la nutriología. Resulta que de pronto hay que hacer énfasis, como hablaría un buen abogado, y es que tu alimento sea tu medicina, mas no tu única medicina. La medicina abarca muchas cosas y me voy a ir un poco a esa palabra de medicina, viene de medeor, que viene del griego, que significa acompañar y reflexionar. Hay veces la enfermedad llega, muchos pueblos ancestrales lo dicen, a hacerlo a uno, a hacer un alto en el camino, a reflexionar y a cambiar cosas, entre ellos nuestros hábitos alimentarios, entre ellos nuestra higiene mental y muchas otras cosas que el mismo Hipócrates hace más de 2000 años en Kos lo dijo y aún está vigente. Pues qué bueno que eso que aún está vigente, por lo menos aquí, siga vigente en la mente y en los corazones de todos aquellos que trabajan en los servicios de salud. El 81% de las personas que participaron en la encuesta considera que sigue afectando un tratamiento humanizado del paciente con cáncer, esa idea de vulnerabilidad, terror y muerte en torno a esta enfermedad. Y un 18% considera que la familia muchas veces fomenta relaciones de dependencia y miedo que impiden que el paciente se empodere y asuma el proceso de otra forma. Y eso, digamos, en sentido muy contrario, ustedes evidencian como familia, y quiero agradecerle a Nubia y a su esposo Arnoldo porque han manifestado lo importante que es tener una visión de familia frente a la enfermedad, porque como lo dice Arnoldo, todos están involucrados. Juan Fernando, una última palabra, diría yo, para que las personas se queden pensando en eso de meditar y reflexionar la vida cuando aparece una enfermedad. La única palabra que puedo decirles es, todo tiene un sentido en la medida que lo encontremos. La enfermedad, el dolor y la muerte y el sufrimiento están siempre. La diferencia ha sido qué sentido le damos como individuos y como cultura para poderla trascender y generar una historia que sirva a los que vienen alrededor de nuestra realidad. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Juan Fernando Velázquez. Sí, yo lo diría como un denominador, servicio. Servicio. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Ojalá nos empapáramos de eso. De eso se trata la medicina, cuando hablamos de acompañar, cuando hablamos de este tema del cáncer, una visión en donde la compañía es importante y la compañía que cada uno pueda darse a sí mismo. Un aplauso para ustedes. Muchas gracias. La anterior transmisión fue financiada con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Consuelo, por tu experiencia, también por la labor que realizas en conjunto con todo un equipo. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Muy bien. Y tenemos dentro de la parte testimonial esa parte que enriquece profundamente nuestro programa y que le permite a los televidentes y a las televidentes entender un poco más en la vida cotidiana cómo se transforman las cosas cuando aparece una enfermedad como el cáncer y que puede ser evidentemente lo que vemos cada vez más trascendida, rebasada también en algunos momentos. Gracias, Yasmín Castro, por estar con nosotros esta tarde, por compartir tu historia con nosotros. Gracias por la invitación. Muy bien. Y también nos acompaña Ana Nubia Palacio Mejía. Ella viene acompañada además por su esposo Arnoldo Betancourt. A ambos, gracias por compartirnos también lo que pasa a nivel familiar. Lo estaremos escuchando y estaremos entendiendo también las historias. Muchas gracias, Nubia. Gracias a ti. Muy bien. Vamos a empezar por definir la palabra cáncer y ojalá pudiéramos definirla mirando desde una visión humanizada, ya no solo científica, lo que vive una persona realmente cuando aparece un diagnóstico de cáncer como paciente. Doctor, ¿qué pasa allí? Valdría la pena hacer como una reflexión al respecto. Esta palabra en particular tiene un peso cultural y ancestral muy pesado. No va a remitir un poco a la historia. Cáncer es para los griegos o para la cultura griego-romana el cangrejo, y era la descripción que hacían los médicos antiguos de las lesiones que tenían los muertos en el mar cuando los cangrejos se los carcomían después de ser devueltos a la playa. Y empezaron a observar que en los pacientes que tenían esta enfermedad aparecían este tipo de lesiones y lo fueron asociando con el cangrejo, con ese animal que podía comer.
De esto han pasado miles de años, el tiempo que ha acompañado la humanidad, esta enfermedad. El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Buenas tardes para todos nuestros queridos televidentes. Qué rico que se conecten con la vida, qué rico que podamos ver la vida de formas distintas, especialmente aquello que muchas veces pareciera afectarla de formas dramáticas, dependiendo de cómo lo veamos, o sencillamente afectarla, incidir en ella. Cuando hablamos de la enfermedad, hablamos de una transformación de la mente, del cuerpo, de las emociones, de las relaciones, y hoy tenemos una pregunta que tiene que ver con cómo se pueden humanizar los servicios de atención oncológica. ¿Qué quiere decir? Cómo darle un carácter más humano e integral a todos los servicios que procuran atender las necesidades de los pacientes y las pacientes con cáncer. De eso se trata nuestro programa, es una reflexión que también está liderada por Medicáncer en sus 35 años de existencia, una organización que ha procurado por avanzar científica y humanamente, en lo que tiene que ver con la mirada del cáncer. Vamos entonces a entrar en La Vida en Red y conocer esta nota. Hace 10 años fue un cáncer de recto por una poliposis familiar múltiple heredada de mi abuelo materno. Segura, a la asociación de usuarios, al grupo de ostomizados, he estado en todos esos grupos y me fascina. Ha sido una familia muy incondicional conmigo y yo los quiero muchísimo, me han ayudado mucho. Inclusive yo tuve la experiencia, otra de las cosas que yo hice en Medicáncer fue que fui un paciente guía. A mí me decían, vea, tal persona tiene la misma cirugía suya, vaya, acompáñela. Yo no le daba pues nada de recetarle ni nada, solamente un acompañamiento, una guía, cómo maneja su cirugía, lo que quisiera que hiciéramos. Señora, yo quiero que recemos, rezaba, conversemos, conversaba. Entonces eso es, y las personas pues se sentían muy bien conmigo, yo me sentía muy bien, ellos conmigo. Y cada vez me convenzo más de que la humanización es demasiado importante. Si uno no tiene el calor humano, no tiene ninguna ganas de vivir. Y lo hemos preguntado y hablado aquí en este programa, como lo plantea muy bien María Leida Álvarez, a quien le agradecemos profundamente que comparta su vida y la ponga en red con nosotros. Y tiene que ver con lo que hacemos y pasa en nuestro sistema inmunológico, a nivel cerebral, cuando una persona se siente acompañada, se siente apoyada, siente que puede hablar del tema, se siente humana en cada una de esas situaciones en donde su cuerpo puede ser intervenido y ojalá siempre con el propósito de una recuperación. Por eso, del ámbito de la medicina también nos acompañan en nuestro programa y vamos a entrar en la consulta para conocer más sobre este tema. En la tarde de hoy nos acompaña el doctor Juan Fernando Velázquez, él es médico paliativista de Medicáncer. Doctor, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, nos acompaña también la enfermera oncóloga, también de Medicáncer, Consuelo Mesa Vélez. Ha estado siempre con nosotros y llega cuando un paciente le dan el diagnóstico carcinoma o cualquier otro tipo de tumor en donde se asocia con una palabra genérica, cáncer. Básicamente es un crecimiento anormal, desordenado y descontrolado de células que puede migrar a otros lugares alterando la fisiología general del organismo. Esa es la definición más práctica y más amable de esta enfermedad, que siempre ha estado acompañada de un montón de mitos, de temores y de dudas que genera muchas veces más sufrimiento del que muchas veces puede soportar la misma realidad. Ajá. Frente a esto, Consuelo, digamos que un asunto fundamental es entender el impacto que suele tener en el paciente un diagnóstico de cáncer, ¿cierto? Que es importante hablarlo porque
muchas veces precisamente por el miedo que desde la cultura le hemos tenido a la palabra, que muchas veces hemos creído que es sinónimo de muerte y que ya muchas veces también en este programa hemos dicho que cáncer no es sinónimo de muerte necesariamente. Cuéntanos un poquito para ti como enfermera, ¿cuál ha sido la reacción más notoria, la que más te topas en un hombre o una mujer con un diagnóstico como este? Sí, lo primero es de mucho temor relacionado con el miedo a que no exista tratamiento. Resulta que cuando hablamos de humanización, una de las circunstancias que más necesita precisamente el ser humano es informarse, y eso hace la diferencia con otros seres vivos que también padecen cáncer, ¿sí? Pero el ser humano necesita informarse y conocer al respecto para saber entonces cómo tiene que enfrentar a eso, diferente a otros seres vivos que tengan la enfermedad. Ante esta desinformación que existe y ante todos los mitos... Siempre tuve la prevención por el antecedente familiar de la enfermedad hereditaria. Me hacía colonoscopia cada 6 meses o cada año, y en un control de una colonoscopia fue que me salió el cáncer. Pues inicialmente hacer una cirugía un tanto como preventiva, porque con un examen que me hicieron me salió un precáncer. Entonces me iban a hacer una cirugía para evitar el cáncer, pero no, desafortunadamente no sacaron todo lo que debían de sacar, y en el pedacito que dejaron, ahí se formó el cáncer. Yo inicié la primera cirugía, fue en la Clínica Bolivariana. Allá pues sí estuve hospitalizada más de un mes. El tratamiento fue la cirugía fue muy grande, muy complicada. Y ya pues allá inclusive dentro de la clínica había psicólogo. Iban a hacerme preguntas, qué sentía y todo, y yo sé que eso me sirvió. Pero en sí lo que digo yo que me sirvió más fue la compañía familiar. Eso fue definitivo. Yo he seguido en controles cada 6 meses con el oncólogo. Hace 2 años tuve una metástasis en pelvis, me hicieron una cirugía muy grande, y ahora, en este momento, inclusive, parece que hubiera otra en el presaco, otra masa que según los exámenes ha ido creciendo. Estoy en espera de una cita a ver qué tratamiento me van a seguir. Yo iba a Medicáncer cuando eso reclamaron los medicamentos, me hablaron de unos grupos de apoyo allá, y me parece muy rico porque me ha parecido mucho todo lo que tenga que ver con grupos de apoyo. Entonces entré inicialmente a un grupo de personas que tenían la misma cirugía mía, luego ya entré a teatro, a literatura.